Pues vamos con el tercer vídeo. Este vídeo yo creo que va a ser el más interesante de todos los que voy a sacar, porque creo que se tocan temas bastante interesantes. Fuera ya de lo que es mi historia, hablamos sobre la libertad, la independencia, la libertad económica en concreto. Hablamos también, obviamente, de mis primeros pinitos en el deporte y en este caso en la natación. Pero creo que se tocan temas bastante interesantes, temas un poco filosóficos incluso. Y yo creo que a los más frikis de estos temas os va a molar este vídeo. Así que, dentro vídeo. ¿Vale? ¿Qué te aporta ahí a ti el deporte? O sea, ¿qué encuentras en el deporte? Mira, yo lo comentaba en el documental este que hice con Finanza hace 2 años, que ya no tanto el deporte en sí, sino más bien la natación, porque es donde yo más me siento hablando otra vez o recuperando el tema de la libertad, es donde más libre me siento. Porque claro, yo al final, ahora a posteriori luego en el triatlón, donde siempre tenía que estar acompañado de otra persona y tal, Claro. yo nadando sí que es verdad que sentía esa libertad que yo tenía en mi día a día, ¿no? Dentro de unos márgenes, pero nadando es donde yo me sentía 100% libre. Iba Porque solo. en la natación es en el único deporte que no necesitas a nadie que te acompañe. Claro, yo estaba solo con mis pensamientos, con mi entrenamiento, y yo pensaba lo que quería y me movía como quería y era libertad absoluta. Y yo creo que también por ahí pues, me enganchó más la natación. Y tú siempre, o sea, tenías un entrenador, una entrenadora que él te pautaba, pero tú Sí. ahí con tus, pues eso, ¿no? Con tus... Claro, eso, yo lo hacía de forma independiente. Vale. O sea, era el deporte que yo podía hacer como cualquier otra persona. ¿Vale? ¿Qué es para ti? Hablas mucho de la libertad. Sí. ¿Qué es para ti libertad? O sea, defíneme... Buena pregunta, una pregunta un poco filosófica. Eres Para mí muy- la libertad, para mí la libertad es, independientemente de lo que te diga, es responsabilidad. O sea, me gusta ser responsable de lo que pasa a mi alrededor, que puedo controlar obviamente, pero no puedo controlar pues no, pero esa sensación de ultra responsabilidad, o sea, es lo que más me gusta de tener libertad, porque al final libertad no es hacer lo que quieras siempre, sino que las consecuencias que te ocurren, también tienes que ser consciente de que son tu responsabilidad. Y eso es duro, pero a mí eso me encanta. O sea, yo poder tomar decisiones sin que, obviamente todos estamos condicionados, ¿no? Y no es realista en la mayoría de personas. Ya notarlo en el mundo que quizás nos vamos demasiado a los filosóficos, ¿no? Pero no es real tampoco decir que somos personas totalmente libres, porque bueno, no lo somos, ¿no? Y como yo digo, la libertad la tenemos en decidir si vamos a Mercadona o al día a comprar, pero libertad tampoco hay mucho más, ¿no? Y soy bastante, aunque suene un poco frío, a la gente le guste más o le guste menos, lo que te da libertad es la libertad económica. Si no eres libre económicamente, o sea, la gente no puede elegir mañana coger irse de su casa e irse a otro país. Total. Entonces, bueno, eso es otro tema. Pero... Vale, me decías responsabilidad, justo que hablábamos de toda esa libertad responsable, ¿no? De que al final tomas decisiones y tienen consecuencias y por lo tanto tienes que responsabilizarte de tus actos. Sí. ¿Qué más implica la libertad para ti? No sé si quizás es muy redundante decir que es liberador, pero no tener que estar constantemente analizando diferentes factores que te hagan tomar una decisión, a mí eso también es libertad. O sea, tú tomar una decisión y no tener que tomar esa decisión en base a 20 variables externas a ti. ¿Vale? Yo considero que eso también es libertad. Al final la libertad no es más que tomar decisiones con las menos condicionantes posibles. ¿Crees que está relacionado con la independencia? O sea, la libertad, ¿cómo se relaciona con la independencia? Me decías que crees que no somos libres para algunas cosas sí, pero para otras, por supuesto, estamos muy condicionados por el sistema y por otros factores que vivimos. ¿Y la independencia? O sea, ¿tú ahora te consideras una persona independiente? No. ¿En qué aspectos no? ¿O en qué aspectos crees que pierde independencia una persona que vive un proceso de este tipo? Bueno, hay una parte importante, por ejemplo,
No sabría decirte la diferencia entre libertad e independencia, ahí me pilla. No lo he pensado nunca. Pero sí que hay algo importante que creo que va ligada al conocimiento. Porque, claro, si tú no eres consciente o si tú no tienes conocimiento sobre algo, no estás siendo libre a la hora de tomar una decisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, llevándolo al caso de como me decía, de una enfermedad, de una persona que tiene una enfermedad y tal, si tú no eres consciente de lo que puedes conseguir o de lo que puedes hacer, no estás siendo libre, ¿no? Entonces, pues el conocimiento ahí juega un papel fundamental, porque si tú piensas que puedes hacer menos de lo que puedes hacer, al final tu libertad está condicionada por lo que tú piensas que puedes hacer, ¿no? Vale, pues nos quedamos un poco en eso, ¿no? En tu relación con el deporte, bueno, cómo empezaste, cómo te ayudaba, Sí. seguir ahí ese hilo conductor. ¿Esto con qué edad más o menos fue? Yo creo que nos quedamos cuando yo empecé a nadar, ¿me suena? Tú empezaste Que a nadar. fue en 2012 años. ¿Vale? Y ahí realmente no hubo mucha novedad, en el sentido que fueron unos años bastante tranquilos después del trasplante, más allá de las revisiones y demás, pero no hubo nada así importante, ¿no? Luego ya en 2016 fue cuando yo empecé a hacer triatlón. Vale. Y ahí igual sigue estando esta etapa así de un poco tranquilidad médica. Y ya luego fue en una revisión en 2018. ¿Por qué empiezas a hacer triatlón, Rafa? ¿Qué ¿Por qué te empecé a hacer motiva triatlón? para...? Sí. Pues fue en una pretemporada de natación que mi entrenador por aquel entonces me propuso hacer uno y lo hice con él. Pedimos un tándem a la 11 y lo hice con él. Estuve un par de meses corriendo, un poco más y tal, y saliendo en bici, y lo hicimos y me encantó. Me encantó, yo ya llevaba varios años compitiendo y estaba un poco aburrido y bueno, pues dije, al principio intenté compatibilizar competir en natación y competir en triatlón, pero era imposible porque la temporada de natación es cuando acaba la de triatlón, con lo cual era imposible estar al 100% durante todo el año, ¿no? Ya. Entonces estuve ahí como medio año intentando compatibilizarlo, pero luego ya tuve que elegí el triatlón. Y a partir de ahí pues fue 100% triatlón. Vale. Y nada, es cierto que quizás le puse más ímpetu al triatlón porque desde el principio tuve buen resultado, porque como venía de la natación, es un segmento que en general en triatlón se suele descuidar mucho, con lo cual, por ejemplo, el primer año que yo hice triatlón pude ir al Campeonato de España e hice cuarto. Entonces, claro, digo, ostras, si Ana, ¿qué he hecho? Estoy aquí, pues le vi un poco de estilo, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí pues, fue cuando empecé a hacer triatlón. Vale. Una pregunta, hablabas de tu entrenador. Sí. Todas estas personas que están un poco acompañándote en tu vida, en concreto esta persona, tu entrenador, Sí. ¿esto lo costeas tú? ¿O recibes algún tipo de ayuda? ¿O te lo pone 11? ¿O cómo funciona esto? Al principio, cuando yo empecé nada, empecé con la 11. En el grupo de la 11, la 11 tienen varios deportes y entonces todos ellos están subvencionados por la 11, ¿no? Vale. Hay un equipo de competición. Yo, de hecho, los viajes que hacía a los campeonatos y demás era todo costeado por la 11, o sea que en ese sentido era todo 11. Vale. Luego me fui, porque este entrenador que yo tenía, uno de los entrenadores que de vez en cuando como que ayudaban en los grupos de la 11, porque eran varios entrenadores, uno de ellos decidió montar un club de natación y como me gustaba mucho el trato y tal, como era, al final nos terminamos yendo, la mayoría de los que estábamos compitiendo en la 11, nos terminamos yendo a su club. Y aún así, estábamos bajo el paraguas de la 11, competíamos en competiciones de la 11, básicamente la 11 tiene monopolizado la competición, ¿no? de los deportes que están bajo su paraguas, ellos son los que hacen las competiciones y todo, con lo cual Vale. es un poco... Y entonces yo ahí también competía con la 11 y tal, aunque entrenaba con este club de este chico, que eso sí me lo costeaba yo, el club, o sea, la cuota estaba mensual y tal.
Vale. Y luego los viajes sí seguían siendo... Que era como tu entrenador personal, ¿no? Sí, era un entrenador del Paralelo equipo al- de natación. Vale. Y ahí, ya te digo, ahí sí seguía la 11, seguía dando el dinero de los viajes y tal, pero ya lo que es el club y eso me lo pagaban mis padres. Eso fue hasta que yo dejé el triatlón, y ya en triatlón pues se ¿Qué acabó edad todo. tenías aquí más o menos? Cuando me fui al club o cuando empecé a nadar, o... Sí, cuando dejaste el triatlón. Yo creo que fue 2013, 2014, o sea, tendría unos 14 años por ahí. Ah, qué pequeñito. Sí, o sea, yo empecé con 12 años, 12, 13, estuve un año y algo, el 11-11, o sea, entrenando desde la 11 y demás. Luego ya este chico montó el club, 13, 14, y ahí estuve hasta los 16, 17, con él como entrenador y en su club, y ahí sí que seguía eso, compitiendo con la 11. Vale. Y luego ahí, en 2016, yo hice mi primer triatlón en mayo de 2016, es decir, yo tenía 16 años, claro, lo cumplo en noviembre. ¿Y aquí la parte educativa, cómo la complementas o qué haces? Yo ahí estaba haciendo eso, Estabas haciendo la ESO, ¿vale? haciendo la En ESO. tu instituto de instituto siempre, de ¿no? siempre, eso es. ¿Vale? ¿Seguías con la persona de la 11 que te Sí. acompañaba? Sí, esa persona ha estado hasta que yo empecé a hacer bachillerato, ¿Vale? que como yo escogí, porque justo cuando yo pasé a hacer bachillerato empecé a hacer triatlón. ¿Empezaste? A hacer triatlón, Vale. o sea, fue el año del cambio a triatlón. Ese año decido volcarme a hacer 100% en el triatlón y decido hacer bachillerato por las tardes de adulto semipresencial. Vale. Para hacer bachillerato semipresencial tienes que cumplir dos características, o ser mayor de 18 años o por alto rendimiento también podías hacerlo. Entonces, yo conseguí el alto rendimiento y pude entrar a hacer bachillerato semipresencial por la tarde. Vale. Entonces, yo tenía 9 horas de clase a la semana solo, por las Vale. tardes, las cuales además no eran obligatorias. Y nada, y eras tú el que te encargaba pues, de organizarte y estudiar. Y lo combinabas con la parte de deporte. Y ahí pues tenía mucho más tiempo para entrenar, claro. Vale. Que fue cuando empecé la etapa del triatlón. ¿Y esta persona te acompañaba en ese proceso de estudiar? Ya ella ¿O ya, ella ya ahí no? ya ella no estaba. O sea, ella estuvo hasta cuarto de la ESO, mi segundo año, porque repetí cuarto, ahí ya en la ESO ya se acabó. Sí que es verdad que yo la seguía teniendo, y de hecho seguramente a día de hoy la llamo y sigue estando ahí, pero por así decirlo un trato más directo hasta la ESO. Y luego ya ahí la tenía un poco como de backup, ¿no? O sea, si me hacía falta lo que sea, pues ella estaba ahí, pero no venía, me había menos horas y demás. Pero no tenía nada que ver que... ¿Tú ya ahí tenías 18? No, ahí no. Ahí tenía 16, 18. Vale, porque antes comentabas que una vez que tú cumples 18 ya no tienes ese respaldo de la 11. Claro, porque supuestamente, a ver, si tú sigues un ritmo normal de estudio, con 18 entras en la carrera, si haces carrera o grado superior, y ahí pues ya como que no es educación obligatoria. Claro. Con lo cual, Ya es tu... un de hecho, poco- desde bachillerato ya no es educación obligatoria, por lo Claro. cual ahí ya no tienes una persona, la tienes asignada como es tu persona de referencia si necesitas algo, pero no fija, tiene ese no obligatoria, presencialismo, sí. eso es. Hoy creo que sobran las reflexiones, sobran los consejos y creo que ya de por sí en el vídeo muestro bastante mi punto de vista sobre estos temas, ¿no? Entonces creo que ya es suficiente por hoy. Con este discursillo filosófico cada vez va quedando menos para esos vídeos que ya voy a hablar por completo yo y voy a tratar un montón de temas que tengo ahí guardados en el cajón y que tengo un montón de ganas de traeros. Así que solo queda un vídeo más de esta serie y ya arrancamos el martes que viene, martes 21 de enero. Nada, si os ha gustado el vídeo, no os voy a decir que suscribáis, sino que lo que tenéis que hacer es que aquí abajo en la descripción tenéis un link para apuntaros a mi newsletter, ¿vale? Diréis, uy, YouTube y ahora newsletter. Pues sí, realmente la forma donde mejor y donde más me voy a comunicar con vosotros de forma más directa y contando cosas un poco más personales incluso, va a ser a través de la newsletter. Así que tenéis el link ahí abajo, es muy sencillo, dejáis vuestro correo y cada día recibiréis un correo con un consejo práctico sobre salud. Salud física, mentalidad, cualquier cosa que crea que haga vuestro día un poco mejor. Nos vemos en el siguiente.